Constitucionales y Justicia. Tenemos quórum en ambas comisiones, con la presencia del diputado Leandro Alperín, del diputado Romero, de la diputada Villafruela, del diputado Garrido, diputada Fidel, diputada Cámpora, diputada González Estebarena, el diputado Claudio Cingolani, la diputada Manuela Turte, la diputada María Rosa Muñoz, el diputado Blayetier, el diputado López, la diputada Segura, la diputada Claudia Neira, el diputado y presidente de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo, la diputada Ferrero, la diputada Victoria Rondán Méndez, el diputado Santiago Roberto, y si algún diputado no mencioné, por favor me lo hace saber, pero estamos con quórum en ambas comisiones en condiciones de iniciar el tratamiento de los expedientes a consideración. Quiero informarles a todos que estuvo abierto el correo electrónico de la Comisión de Asuntos Constitucionales para recibir observaciones respecto de los trámites y no hemos recibido ningún correo, en virtud de lo cual iniciamos el trámite. Tenemos en consideración la Ley de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con 3 expedientes a la vista: el expediente 2877 del 19 de la diputada Gorbea, el expediente 1813 del 20 del diputado Blayetier y de la diputado del Sol y González Estebarena, y el expediente iniciado en el 2020 también, 1862, de la diputada Cámpora, Andrade, Fernández, Montenegro, Morresi, Poscoy, García y Santoro. El trámite de estos expedientes, tuvimos 2 reuniones de asesores conjuntas con ambas comisiones, y la intención de hoy es presentar un texto de acuerdo que cada uno de los diputados recibió en su correo, y también personalmente intenté hacérselo llegar a los diferentes bloques y a los diferentes diputados, pero lo recibieron todos en su casilla oficial por parte de la presidencia de la comisión. Es un texto de acuerdo que se pone a consideración. Ahí se sumó el diputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Aliel Álvarez Palma. Para que quede constancia, lo que les decía, tenemos un texto de acuerdo que la intención es dictaminarlo hoy. Se ha trabajado, yo creo que con mucho compromiso y con mucha colaboración, así que si les parece, para iniciar el trámite, el tratamiento, le damos la palabra al diputado Blayetier para explicar el expediente y hasta dónde hemos llevado. Si algún diputado quiere hacer o diputada hacer uso de la palabra, lo informa por chat. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias, señor presidente, y lo mismo al diputado Campo. Colegas, bueno, estamos presentando este proyecto de responsabilidad del Estado. Creo que hemos obtenido un buen proyecto, teniendo como antecedente la Ley 26944, allá del año 2014, una deuda en materia legislativa que tenía la Ciudad de Buenos Aires, haciendo ejercicio de su autonomía y siguiendo los principios del Código Civil y Comercial de la Nación. Hemos, creo, obtenido una buena ley que tiene, como digo, como antecedente la ley nacional, y creo que tiene algunos aspectos que son superadores de la misma. En realidad ha habido aportes ahí del bloque del radicalismo, más allá que también existe el proyecto del Frente para Todos. Yo creo que hemos podido incorporar algunos de esos aspectos. En el caso de la publicidad y el registro de las indemnizaciones, es importante que esté incluido, digo, y me parece que más allá de que obviamente tomando como referencia la ley nacional sigue todos los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en el caso Badel, Ferrocarril Oeste, Mosca, bueno, se siguen esos principios y con algunos, aspectos superadores, como puede ser que se incluya el Poder Judicial, se lo hace responsable dentro de la actividad legítima. En cuanto a afectación a derechos fundamentales, eso en el artículo 5, el párrafo final, creo que también es un aspecto superador, en donde se puede otorgar una indemnización que va más allá del daño emergente. Ya mencioné la publicidad de las indemnizaciones. Con respecto al artículo 6, en los incisos A y B, que amplían el caso de los concesionarios de un servicio que se responde siempre que se verifique esta falta de servicio. Y con respecto también en el artículo 3 a la reparación integral, que era otro de los aspectos también que me parece que se podía mejorar. Queda claro que alcanza todos los rubros, en eso se sigue la línea que establece también el Código Civil y Comercial en materia de reparación. Entonces yo creo que en esos aspectos la ley es superadora.
siempre siguiendo estos lineamientos de la ley nacional y de los principios de la Corte. No me voy a detener en la lectura de cada uno de los artículos, entiendo que ustedes, colegas, los han visto, solo quería señalar estos aspectos y teniendo referencia a la ley nacional. Así que me parece que es un proyecto que protege o resguarda y tiene en cuenta los intereses de los particulares y creo que del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto también se trata de una ley específica que tiene que tener en cuenta también los intereses acá que están en juego, y yo creo que están resguardados. Así que, por ahora, señor presidente, en caso de que surja alguna duda o pregunta, después podemos continuar si usted así lo dispone. Muy bien, gracias, diputado. Antes de darle la palabra a algún otro colega, quiero informar que se sumó o estuvo el diputado Brevalla. Sí, está el diputado Brevalla en la reunión. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? El diputado Alperín. La diputada Cámpora se anota. ¿Alguno más? Vamos, Alperín. Gracias, diputado. Bueno, en primer término, agradecer al cuerpo, en este caso a las dos comisiones, el debate que se ha producido. Consideramos un avance que la ciudad legisle sobre la responsabilidad del Estado. Nos parece que es lo más importante y relevante y positivo que ha producido el debate sobre estas cuestiones, es el acuerdo, es que haya un acuerdo entre los distintos espacios sobre cómo vamos a regular algo que la ciudad estaba en deuda, y es en ese sentido que el bloque que integro va a acompañar el dictamen conjunto, no porque coincidimos en todo, pero sí porque lo que nosotros consideramos prioritario es que haya un acuerdo en este tema que le dé previsibilidad a la responsabilidad que el Estado tiene por sus actos. Sin perjuicio de eso, corresponde señalar también algunas diferencias que tenemos, porque las planteamos y porque también hace a la mirada que sobre el Estado tiene la Unión Cívica Radical, y creo que la legislatura se debe un debate más profundo sobre cuál es el rol del Estado en relación a los individuos y cómo regulamos esas relaciones, si la mirada tiene que tender a proteger al Estado y a sus funcionarios o proteger a los individuos y sus derechos. Ese es un debate que no se dio, lamentablemente, y solamente estamos tomando el texto de Nación, que es un avance, que es un buen texto, y lo estamos mejorando a mi criterio también en algunos aspectos, pero nos hubiese gustado un debate más profundo desde una perspectiva filosófica sobre qué tipo de Estado es el que estamos diseñando a través de estas normas claves para regular las relaciones con los particulares, obviamente también con los sectores productivos, y qué tipo de equilibrio es el que tienen que tener estas relaciones a la hora también de competir y no solamente de regular derechos y obligaciones. Nos parece muy saludable que en relación a los primeros documentos que intercambiamos en el marco del interbloque se haya acotado el ámbito de aplicación de la ley y se haya excluido actores y sectores que considerábamos que no tenían que estar enmarcados en esta ley. En relación a los eximentes también hubo un avance, es más restrictivo y nos parece que es acertado ese criterio. En relación a la omisión por deber expreso y determinado, nos quedan algunas dudas, no pudimos acordar, entendemos, aceptamos, nos parece bien, recalco el acuerdo, pero nosotros teníamos un criterio y sí subsiste al menos una pregunta, que es cómo determinar la indemnización en los casos por la responsabilidad por actividad lícita, cuando lo que se violenta es la vida, la integridad física y la salud. O sea, ¿a qué supuestos son a los que se refieren como posible actividad lícita que violen esos derechos? Porque la convertiría en ilícita, ¿no?
No me queda claro, lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, la diferencia subsiste en el documento, esperamos poder saldar esta diferencia sobre este último punto, o que nos convenzan explicándonos por qué, o convencerlos de lo que nos parece correcto, pero es el único punto en el cual todavía subsiste una diferencia relativamente profunda y que tiene que ver, en esencia, por lo menos hasta ahora, con la falta de información sobre a qué supuestos se refieren particularmente en este artículo. Dicho esto, es muy importante, creo yo, el acuerdo que estamos alcanzando y que podamos regular esta materia, que es una deuda que la ciudad tiene. Muchísimas gracias. Hola, ahí está. Ahora sí, gracias, diputado Alperín. Tiene la palabra la diputada Lucía Campra. Gracias. Buenos días a todas, todos. Bueno, ahí un poco para coincidir con quienes me precedieron en la importancia que tiene la discusión de una ley como esta, en esto de acuerdo con que la ley nacional, la 26944, abrió un camino para, bueno, pasar primero de un régimen que era jurisprudencial a un régimen legal, que sabemos que ordena y que además habilita que las leyes se consagren en el ámbito legislativo, según indica la Constitución, así que en ese sentido nos parece que es importante, y que además esa ley nacional dejó en claro que la responsabilidad del Estado se rige por el derecho público, y siendo de naturaleza local, ahora la Ciudad de Buenos Aires discute su propia ley de responsabilidad del Estado. Así que, dicho eso, y también tomando primero la noción de que desde 2014 hasta acá han transcurrido tiempo, y ha habido también fallos y discusiones que quizás aportan claridad y que nos permitirían en algunos aspectos construir una ley para la ciudad que sea, como decía Gastón hace un rato, superadora en algunos sentidos, y ahí es que desde el Frente de Todos queremos hacer algunos aportes. En primer lugar, bueno, esto está, enumero algunos puntos que creemos que sería importante incorporar a la ley. Primero partimos de algo más general, que es que coincidimos con que el fondo sea la adhesión en algún punto, o que se tome como base la ley nacional. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y con esto que planteaba de supuestos que pudiesen aportar algunos aspectos superadores, el primero para mencionar es esto que se incorpora en el artículo 6, incisos A y B, que tienen que ver con la responsabilidad del contratista o del concesionario de servicios públicos, que creemos eso, así como está en el dictamen, en el proyecto de Blanchetier, está también en el proyecto que presentamos nosotros, que tienen que ver con aquellos supuestos en los que estos concesionarios o contratistas realizan actividades por las cuales el Estado sí debe responder. Ahí coincidimos en esa incorporación, que creemos que convierte a la ley en una versión superadora respecto de la nacional. Planteos que creemos que se podrían incorporar respecto a la falta de servicio, y voy particularmente al artículo 3, inciso D. Proponemos incorporar pautas bajo las cuales se evalúe de manera más clara si hay o no falta de servicio. Esto está en la Ley de Responsabilidad del Estado de la provincia de Mendoza, por citar un ejemplo, que incorpora pautas como tener en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios que disponen el servicio, el vínculo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Esto es un aspecto que creemos que podría clarificar ese supuesto de falta de servicio en los casos de responsabilidad por actividad u omisión ilegítima del Estado. Luego, otro aspecto que está en el proyecto que presentamos y que para nosotros sería muy importante poder incorporar tiene que ver con la acción preventiva. La acción preventiva entendemos que apunta primero a la función preventiva de la responsabilidad y no solamente a la resarcitoria, entendiendo que la obligación del Estado no es solamente la de resarcir por los daños, sino también prevenirlos. Esto emerge de los convenios y todo lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, y está también como función contemplada en el Código Civil y Comercial, con lo cual entendemos que es aún más importante en este sentido que esto esté incorporado de manera explícita
en la ley de la ciudad, porque de no hacerlo dejamos el margen abierto a que se consagre jurisprudencialmente y creemos que es mucho mejor que eso quede claramente delimitado en la ley que sancionemos, y además no solo permite prevenir el daño, que sin duda es un mandato, sino que además permite ahorrarse eventualmente indemnizaciones de montos que indefectiblemente serían muchísimo más altos, con lo cual nosotros insistimos con la propuesta que está en nuestro proyecto y que creemos que se puede incorporar para un proyecto de consenso, que es incorporar la acción preventiva. Luego, también en nuestro proyecto incorporamos una propuesta que tiene que ver con invertir la carga de la prueba solamente en el aspecto vinculado con la falta de servicio. En ese sentido, en casos específicos de violencia institucional o derechos humanos, y específicamente hablamos de ambiente y prevención de la violencia de géneros, proponemos que sea el Estado el que tenga que probar en esos supuestos que no incurrió en falta de servicio. Y dicho esto, sí quiero hacer mención a algunas modificaciones que se incorporaron respecto al proyecto original que había presentado Gastón Blanchetier, que nos parecen positivas. Quiero destacar que la reformulación de ese artículo 1 en el que se define claramente el alcance subjetivo de la ley, para nosotros es muy importante que se hayan eliminado las sociedades y empresas, porque entendemos que no cumplen función administrativa y que en una eventual creación, además de sociedades del Estado con capital privado, no podría una ley de responsabilidad del Estado estar protegiendo el capital privado. Vemos como positiva la incorporación del registro y la publicidad, que esto entiendo que se toma del proyecto de la diputada Gorbea. Y vemos también de manera positiva que se haya clarificado el alcance de la indemnización por actividad ilegítima, también nos parece un punto importante. Esto es un poco lo que desde el Frente de Todos venimos a traer. Sí, quizás quería agregar en torno a los desafíos que entiendo que tiene discutir una ley como esta, y sobre todo por lo que decía recién el diputado Alperín, que nosotros tenemos el desafío de construir herramientas, de construir regulaciones que no solamente garantizan el derecho de los particulares a reclamar ante daños ocasionados por la actividad del Estado, sino que también tenemos que dotar de herramientas al Estado, porque del otro lado, podríamos, por decirlo de alguna manera, no hay solamente personas físicas, humanas, que puedan ver derechos personales profundamente dañados, sino que también hay actores corporativos muy poderosos, y el Estado en ese sentido lo que protege son los bienes de la comunidad. Entonces me parece que no es solamente que de un lado hay personas humanas con determinados planteos individuales muy concretos por los cuales el Estado tiene que responder, sino que además hay actores muy poderosos y hay que dotar al Estado de herramientas que le permitan proteger el bien común, y en ese sentido el patrimonio estatal, que es el patrimonio de la comunidad. Así que creo que esa es la complejidad de los tiempos que nos exigen legislar hoy, y que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Este no es el Estado de hace 100 años, los desafíos son otros, y me parece que eso también hay que decirlo en discusiones como estas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Entonces sí tiene la palabra el diputado y presidente de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias a todos. La verdad, un lindo debate que está dando la ciudad. Me parece que, como dijeron otros diputados, es importante para el Estado de Derecho, ¿no? De sacar del marco de la jurisprudencia y del accionar más discrecional que tienen los jueces estos temas, y ponerle la claridad que una ley pone cuando fija las reglas de una actividad. En este caso, la responsabilidad del Estado es una también manera de ver el accionar del Estado, ¿no? Comparto una mirada donde la defensa del interés público está en cabeza centralmente del Estado, y el Estado tiene que tener las herramientas de gestión públicas que permitan consumar el bienestar general, el bien común, y la responsabilidad del Estado va en el marco de esas actividades, ¿no? Generalmente, y sobre todo, la responsabilidad por la actividad lícita, porque es una responsabilidad que, a diferencia de la responsabilidad civil tradicional, carece de la antijuricidad, que en principio carece de la responsabilidad civil en forma general, ¿no? Con lo cual, me parece que lo torna distintivo. Al respecto, tenía algunos puntos con los cuales no
que quería plantearlos como no coincidencia, pero que no hacen al fondo de la cuestión, que me parece pero son buenos para plantear en el debate. El primero es el último punto que afirmó la diputada Cámpora en términos de sacar de la ley el tema de la responsabilidad de la sociedad del Estado. Y ahí hay una mirada que tengo y que me parece que es bastante, por lo menos en el mundo del derecho administrativo, bastante certero, es una definición casi sin discusiones, es que la acción del Estado tiene varias maneras de desarrollarse, y las actividades de la sociedad del Estado son una forma de descentralización administrativa de un cometido público, es decir, no están exentas del cometido público. Y tienen una situación mixta de funciones, efectivamente, muchas de ellas tienen funciones de tipo de orden privado y se someten a las mismas reglas que el derecho privado, pero en otras partes tienen el ejercicio de la función administrativa. En la parte, para mí, que hace ejercicio de la función administrativa, esa parte sí tiene que estar regida por la Ley de Responsabilidad del Estado, por eso sacarlas directamente desde ese ámbito completamente me parece que no corresponde, porque hay una función estatal detrás de esas acciones que toman las sociedades de responsabilidad del Estado. Es distinta por ahí la situación de las sociedades anónimas de capital estatal mayoritario, ¿no? Ahí la situación por ahí es de mucha más identidad en términos por lo menos en términos de lo que es la actividad comercial en general y someterse a las reglas del derecho civil y el comercial como el resto de las sociedades. Igualmente tienen algunos distintivos, por ejemplo, la designación de sus funcionarios, que es parte del derecho administrativo, a mi juicio. ¿A qué iba con esto? En la Ciudad de Buenos Aires hay una situación bastante particular que tiene que ver con la regulación del sistema de subterráneos, en donde la sociedad que ejerce la función administrativa de regulación de la actividad es ESBASE. ESBASE, que había sido pensado en su momento como una sociedad del Estado que iba a dar la prestación de servicio cuando arrancó el subterráneo y que lo manejaba la Nación, a partir de que pasó a la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro marco regulatorio, ESBASE tiene la función de un ente regulador del servicio. Es el controlador del concesionario, es el que lleva adelante las guías y políticas estratégicas del desarrollo de la actividad de subterráneo, con lo cual es un caso casi emblemático de casi toda su función. Es una función de tipo administrativa y la sometería este texto a una regla que me parece que no es la que corresponde porque es parte de la función estatal. Después, digamos, no coincido con el planteo en términos de plantear que tendríamos que hacer las cosas similar a lo que hizo la ley de Mendoza, que incorporó en el tema de la falta de servicio algunos estándares de definición a la ley, ¿no? No lo comparto, entiendo que en el caso del texto de la ley nuestra, la falta de servicio está pensada desde el punto de vista de unos requisitos. Es como agregarle al requisito un requisito que tiene que tener el juez. No es un requisito para que se produzca la responsabilidad, sino es un requisito de valoración, de definición de parte del juez. En todo caso, no debería ser en esa norma, sino en otro artículo que le impondría al juez ciertas mecánicas de interpretación que tendría que abordar. La otra cosa que no comparto de los planteos estaba vinculada, tratando de hacer memoria porque no lo anoté, a ver, falta de servicio, bueno, no me lo acuerdo ahora, seguramente me lo voy a anotar para el recinto y se lo voy a plantear, pero era también un planteo que hizo la diputada, la de la acción preventiva, ¿no? que planteaba la diputada Cámpora. Tampoco coincido con esa mirada, porque uno de los rasgos distintivos de la responsabilidad del Estado, como la responsabilidad en general, es la ocurrencia del daño. No hay daño sin responsabilidad. El requisito sustancial de poner en práctica el dispositivo de la responsabilidad es el daño, digamos. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Así que
por ahí es para otro ámbito el planteo que hace la diputada, ¿no? No es para el ámbito de la responsabilidad del Estado, sino para el ámbito de la prevención de acciones dañosas por el Estado. Pero la responsabilidad siempre va detrás del daño. Así que, bueno, nada más que eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Campo. Si algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra, no tengo anotado a nadie, sino Blayetier. La diputada Cámpora quería, Blayetier, le damos a Cámpora antes. Sí, por supuesto. Bueno, no, muy breve, aprovecho, así respondo, pero además porque me había quedado un punto que no había dicho antes. Sobre esto de la acción preventiva. A ver, la realidad es que la acción preventiva existe en el derecho de daños y si no lo regulamos se va a crear de manera jurisprudencial para el derecho público y me parece que es claramente superador que nosotros lo incorporemos en el texto. Digamos, es un hecho que si nosotros no lo escribimos, esto va a aparecer en las sentencias. Me parece que tomar conciencia de eso nos obliga a regularlo, digamos, y no dejarlo librado. El Estado no tiene solamente la obligación de reparar los daños, sino que tiene la obligación de prevenir. Esto está en los tratados y es una obligación de los estados en el sistema interamericano, así que me parece que es claro que esto va a surgir. Entonces, creemos que es superador incorporarlo en el texto que estamos discutiendo. Y lo otro también, que me había quedado sin mencionar, todos sabemos que es una ley larga, compleja y técnica, y también queríamos proponer algo vinculado con los eximentes de responsabilidad, en donde queríamos proponer, que entendemos que sería superador también, explicitar que la culpa de la propia víctima no puede eximir totalmente de responsabilidad del Estado, sino solamente limitarla. Entonces, quizás ahí habría que explicitar algo en términos de, salvo que haya responsabilidad concurrente. Bueno, estamos hablando del artículo 2 y simplemente de buscar una redacción que deje eso un poco más claro. Esto lo quería decir y me había olvidado de hacerlo en mi intervención anterior. Muy bien, diputada Blayetier. Gracias, señor presidente. Le voy a tratar de responder en primer lugar a la diputada Cámpora y hacer después una mención al diputado Alperín. Entiendo los planteos de la diputada Cámpora, en ciertos aspectos los comparto. De todas formas, creo que la incorporación de ciertas figuras a la ley le quitaría coherencia con respecto a la acción preventiva de daños, si bien es verdad que el 1711 del Código Civil y Comercial la tiene. Hay que tener en cuenta también que no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución, ni siquiera la existencia del daño. Entonces me parece que eso lo torna complejo. Yo, digamos, es cierto que existe la figura, pero me parece que la incorporación a esta ley le quitaría coherencia. Lo mismo que los aspectos que vimos de la alteración de la carga de la prueba. Me parece que estaríamos teniendo un doble sistema con una carga de la prueba para algunos aspectos, con otro, y no digo que no se pueda discutir, pero me parece que le quitaría coherencia al proyecto así como está. Digamos, ese es mi criterio, más allá que después hay una cuestión técnica de cómo podemos ver con la prueba de la relación de causalidad y algunos principios del Código Civil en ese aspecto. Y por último, con relación al diputado Alperín, yo entiendo que si bien el Ejecutivo planteaba esto como una incorporación para en un caso excepcional, teniendo en cuenta que en el caso de la indemnización por actividad legítima solo comprende el daño emergente, frente a hay un caso que después yo le puedo alcanzar, esto se planteó en una discusión en el que se interpretó jurisprudencialmente que había un daño y que se tenía que indemnizar de esta manera. Pero digo, lo podemos hablar, lo podemos discutir y podemos intercambiar, me parece que solo para aclarar eso, en realidad, para no limitar en aspectos muy especiales a solo al daño emergente, era la intención en este caso que se planteó con el Ejecutivo. Pero lo podemos ver y podemos charlarlo más en detalle y profundidad. Podemos ver el fallo también. Así que eso es todo, señor presidente. Bien, diputado Blayetier. Alperín, ¿quiere decir algo? ¿Algún otro diputado que quiera hablar? No, yo entonces, no, simplemente realmente valorar es un tema muy técnico, la verdad que no hay posiciones dogmáticas.
hay miradas. Yo de las conversaciones que he tenido respecto del trabajo del texto previo y post ingreso del diputado Blayetier, la verdad que hay miradas que son cruzadas. Lo que plantea la diputada Cámpora respecto a la acción preventiva, digo, uno puede estar tan de acuerdo con Ocampo como con Cámpora respecto de la... Digo, no hay posiciones absolutas en ese caso en particular. Por lo menos de mi mirada, sí coincido que respecto de las sociedades se podría haber buscado una alternativa distinta para merituar cuando una sociedad opera desde el carácter estatal o cuando tiene giro comercial desde su sesgo estrictamente comercial o privado. Pero lo que quiero decir con esto es que la verdad que la ciudad y la legislatura se ha dado un debate muy comprometido, de mucho respeto intelectual y tratando de buscar consensos para lograr una buena ley de responsabilidad del Estado. En lo particular y en lo que respecta al trabajo de nuestro partido y respecto a estos temas, para nosotros es una ley buena, es una ley que avanza sobre la ley nacional en términos de asegurar la reparación integral para los ciudadanos. Nos aseguramos la responsabilidad frente a las concesionarias, aseguramos la responsabilidad en términos de la reparación integral cuando se dañe la vida, la salud, la integridad en acciones lícitas, para no discutir la licitud y ilicitud de la acción, sino directamente ir a resolver el daño. Entonces, me parece que, no para entrar en un debate casuístico, pero lo que intentamos con esa cláusula de extensión de responsabilidad es evitar una discusión sobre el derecho y vamos directamente al fondo. Entonces, donde hay afectación para esos derechos va a haber reparación integral, y eso sí es Mendoza. Me parece que es atinente la incorporación de la procedencia de las sanciones combinatorias, que si bien el fallo de la Corte era bien aclararlo en este sentido. Y por último decirles que, como ustedes saben, trabajamos al despacho, pero tenemos tiempo hasta el jueves. Después calculo que recibiré yo las observaciones, se las tramitaré al diputado Blayetier, quien es autor del proyecto, y en todo caso, si hay posibilidades de incorporación o modificaciones, la valorará el diputado y en fin, los autores del proyecto, pues en definitiva es un expediente que tramita con el diputado Gorbea también y con un antecedente nuestro de la diputada Oliveto. Así que si a ustedes les parece bien y no hay más oradores, damos por terminada la reunión, recibimos las observaciones que sean pertinentes, que ustedes crean pertinentes, y damos 3 horas para acompañar el dictamen. El dictamen es el que ustedes tienen en sus correos, y de acá al jueves, por supuesto, recibiremos observaciones para ver si podemos llegar a mejores y mayores consensos. ¿Alguno más quiere decir algo? ¿Estamos bien, presidente Ocampo? ¿Está bien? Todo bárbaro, muy bien. Mejor imposible. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estamos viendo.